Hola con todos, nosotros somos el grupo uno y vamos a hablarles sobre lo que es el trabajo parcial enfocado en la minería. Vamos a tocar temas como la situación del mundo, la situación del Perú actual, la coyuntura internacional con todos los países relacionados, asimismo con los actores involucrados y la situación actual referente a la minería. La situación actual del mundo en el rubro minero. En primer lugar, en el aspecto político, existen diversos factores que se ven implicados políticamente hablando respecto a la minería global. Dentro de estos resaltan cuatro principales, que son los derechos de los niños, el tráfico de personas, el impacto que tiene sobre los derechos humanos y la corrupción. Estas áreas son sumamente delicadas en cualquier nación, ya que son aspectos que se quisieran dejar de lado. En primer lugar, la UNICEF en el año 2015 hace hincapié sobre los impactos que tiene el rubro de minería en el abuso infantil y los derechos de los niños, diciendo que existen en el campo minero. En segundo lugar, el Departamento de Literatura de Estados Unidos menciona que, como en toda América y África, hay problemas con tráfico humano. Además, los derechos humanos se corrompen al forzar a trabajar dentro de las minas, ya sea a altas temperaturas o por periodos de tiempo sumamente extensos y por una remuneración injusta. En cuanto al ámbito sanitario, existen muchas consecuencias negativas que puede traer la minería porque incide sobre los recursos naturales y de los alrededores de la zona donde se está minando. Por ejemplo, afecta tanto a a la contaminación ambiental como a los recursos acuáticos aledaños, asimismo a la flora y fauna. Estas se ven afligidas con la tala de árboles y el consumo sustancial de madera para la construcción de canales subterráneos, mientras que la fauna con sustancias tóxicas que fluctúan en el aire, empolvando y acaba en la comida de los animales. Un dato no menor es que también existe la enfermedad que tiene como nombre fiebre de oro, que ha causado varias muertes en distintos países de Europa y África. En el aspecto social, se sabe que tanto la minería como el aspecto social en sí no son muy compatibles, que digamos. Siempre ocurre que las poblaciones aledañas al lugar donde se está minando tienen como principal motivo intentar evitar que se mine, porque ya sea que los desplazan del lugar o se terminan infectando o contaminando con toda la contaminación que producen y usualmente son los menos beneficiados. Finalmente, en el aspecto económico, el Banco Mundial menciona que está implementando un plan de minería climáticamente inteligente que lo va a volver sumamente sostenible a largo plazo y que aumentarán el consumo o la extracción de minerales tanto como el grafito, litio y cobalto, que aumentarán en un 500% según su producción, es lo que menciona el Banco Mundial, y que se intentará hacer o tener o conseguir un impacto energético mucho más sostenible y saludable. Bueno, sobre la situación actual del Perú en cuanto a la política, desde el mes de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado, terminando con protestas a nivel nacional y el detenido siendo destituido por su cargo por Dina Boluarte, actualmente presidente del Perú. Toda esta problemática contrajo varias protestas, lo cual varias empresas como la minería tuvieron que parar su producción por las carreteras bloqueadas. De acuerdo con el artículo de Rey 2003, en la situación actual del contexto social, y con la mayoría del país en estado de emergencia, no parece factible que pueda llegar a un consenso con todos los actores para una reestructuración total del sistema político. Por otro lado, la situación sanitaria, de acuerdo con el CDC MINSA 2023, desde inicio de este año, en el departamento de Arequipa, Cusco, Ica, Lima, Moquegua y Tacna se han presentado casos confirmados de viruela símica. A marzo de 2023 se han aplicado 27.322 dosis entre primeras y segundas dosis contra esta enfermedad. Otra infección que está afectando a nivel nacional es la leishmaniosis. Esto se ha presentado en jóvenes y adultos que representan el 61,35% del total de casos. Y la ocurrencia de estos casos podría estar relacionada con las actividades de cosecha de castañas, hoja de coca, café, cacao, extracción de madera y minería. Otro punto muy importante es la situación social, que está envuelta entre manifestaciones y polémica entre los gobernantes, pues ha causado un aumento de la inestabilidad política,
habiendo una alta rotación de gobernantes que hasta unos meses era impresionante. Lo principal que reclama la población es mejorar la calidad de vida en los aspectos económicos, seguridad y salud. Por último, la situación económica se vio completamente detenida en 2020 con la llegada de la pandemia. En cuanto a la inflación, se registró una tasa de 7.35% en el 2022, la cual es la mayor registrada en las dos últimas décadas. La pobreza alcanzó una cifra de 30% en 2020, sin embargo, en 2021 comenzó a disminuir nuevamente, hasta que en 2022 llegó al 25.9%. Bueno, hablando un poco de lo que son los principales intereses económicos y comerciales del conflicto, podemos ver que por parte de Estados Unidos lo que ellos buscan y sus mayores intereses son seguir manteniéndose como potencia mundial y bueno, seguir abriendo acceso a otros nuevos mercados en Oriente, ¿no? Y bueno, en este caso ha visto que Rusia y China ha hecho ciertas barreras, por lo que Estados Unidos también aplica ciertas prácticas restrictivas, por ejemplo, con China, acusándolo de robo intelectual, además de limitar la inversión extranjera directa, ¿no? Y hablando un poco por el lado de China, bueno, ellos también buscan posicionarse como primera potencia mundial y busca dejar de lado a Estados Unidos y seguir creciendo con su plan de inversión tecnológica. Asimismo, ha empezado a crear una mayor integración con Rusia y a empezar a aplicar más restricciones a Estados Unidos, ¿no? Y por el lado, hablando de lo que es Rusia y Ucrania, bueno, por la parte de Rusia lo que busca es tener una zona más segura para protegerse de la expansión de la OTAN, en este caso con, por ejemplo, para poner el caso de Ucrania, y lo que busca más que todo es evitar la adhesión de Ucrania a la OTAN. Asimismo, las posibilidades de que Ucrania se convierta, bueno, en un punto bastante estratégico hablando geopolíticamente, y además del hecho de que Ucrania es donde pasa el gasoducto más importante que tienen para la venta a Europa de gas y petróleo, el Nord Stream 2. En este caso, Ucrania cobra bastantes peajes por este movimiento, entonces es una de las razones también por las cuales Rusia invadió Ucrania. Asimismo, Rusia con Estados Unidos tratan de competir y controlar toda Europa del Este, y así como lo hicieron también en la Guerra Fría. Y bueno, por esta parte, más que todo, hablando un poco de Europa, ellos también buscan dejar de depender de Rusia, han buscado otras opciones como China para el caso del gas, pero de todas maneras están bastante dependientes de Rusia con respecto a lo que es los gasoductos. El conflicto entre Rusia y China contra Estados Unidos y el bloque occidental tiene importantes consecuencias, y estas pueden ser políticas, económicas y sociales. En el ámbito político, el conflicto ha generado tensiones y rivalidades que amenazan la estabilidad y la seguridad mundial. En particular, las disputas territoriales y militares en Asia y Europa del Este han generado un clima de incertidumbre y una carrera armamentística que puede aumentar el riesgo de conflictos en el largo plazo. Con respecto al plano económico, este conflicto ha dado lugar a una serie de sanciones y medidas comerciales restrictivas que afectan al intercambio comercial y financiero entre los distintos continentes. Esto tiene un impacto negativo a la economía y a la estabilidad financiera, especialmente en un contexto donde todos los países dependen entre sí económicamente. En cuanto a las consecuencias sociales, este conflicto contribuye a profundizar la polarización y la división de las sociedades de distintos países. Puede fomentar la xenofobia, el nacionalismo y el sentimiento anti-extranjero. Además, este aumento tiene efectos negativos en la calidad de vida de las personas, ya que principalmente las inmigraciones se forman y se producen por conflictos. Bueno, ante todo, buenas noches. A continuación les voy a hablar de los actores internacionales que están involucrados en la problemática que estamos tratando. En primer lugar se encuentra la OTAN, que tiene como principal objetivo formar un bloque económico fuerte entre Estados Unidos y países de Europa. Es una alianza tanto económica como militar, mediante la cual, si un país miembro es atacado de alguna manera por uno que no es miembro, todos los demás países de la organización trabajan en conjunto para ayudarlo. En este caso, el conflicto entre Rusia
y Ucrania, la OTAN es responsable de haber aislado a Rusia de la Unión Europea, ya que después del conflicto con Ucrania, Estados Unidos le solicitó a Europa dejar de comercializar petróleo y gas con Rusia, quienes eran sus principales proveedores. Pero hay algo que no se menciona mucho, y es que también la OTAN es en cierta parte la culpable de esta invasión, ya que estuvo expandiéndose bastante agresivo, no rápido, sino agresivo, y no tomó en cuenta las características demográficas que poseía Ucrania, ya que es un territorio de influencia rusa. La segunda entidad es la Unión Europea. Este es un grupo de países europeos que tiene como principios y valores promover la paz y seguridad, respetando los derechos y libertades. Es una asociación económica y política que está vigente ya hace muchos años. Y bueno, estos 27 países que son los que lo conforman delegan su soberanía en instituciones comunes para tomar decisiones en conjunto. Y en el caso que estamos viendo, la Unión Europea ha tenido un rol único, ya que son el centro de todos los acontecimientos y todo pasa por ellos. Básicamente se encuentra en medio de Estados Unidos con China o Estados Unidos con Rusia, pero siempre está ahí. Y la Unión Europea se encuentra directamente relacionada con todo. Y bueno, por último tenemos a la ONU, la muy conocida ONU. Esta organización internacional nació en 1945 y actualmente cuenta con 193 países que son miembros. En 2022, la ONU votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, ya que con la guerra con Ucrania ocasionó muchas violaciones y abusos graves y sistemáticos de muchos derechos. Gracias. Describir el sector económico nacional, analizar. Principales indicadores del sector. La producción como primer indicador puede medir el número de minerales extraídos y sus procesos. El segundo indicador son las exportaciones, las cuales permiten evaluar la cantidad de ingresos que recibe el Perú anualmente. El tercer indicador es el número de empleados trabajando para el sector minero, ya que se distribuyen en áreas de campo o áreas rurales en donde a veces no se tiene muchos accesos a facilidades o necesidades básicas. Para poder permanecer como una fuerte competencia en el mercado como empresa, es importante analizar el cuarto indicador, que son los costos de producción, de la mano va el cuidado con el medio ambiente, el quinto indicador, y la exploración de espacios nuevos en donde se buscarán materias primas en la cual se realizarán actividades mineras, como sexto indicador. Relevancia en la producción nacional. La minería es una de las más importantes en América Latina y de todo el mundo, produciendo una amplia variedad de minerales como lo son el oro, el zinc, el plomo, el cobre, etc. El Perú posee importantes reservas mineras y una importante capacidad productiva. La industria minera peruana demuestra que es un sector clave para el desarrollo del país, ya que permite una mayor inversión en infraestructura y en los servicios básicos, incluyendo la educación y otros sectores. Debemos reconocer la importancia de la minería en la producción nacional y poder mantener políticas que promuevan su desarrollo sostenible y responsable. Además, la minería es la responsable del Producto Bruto Interno y de las exportaciones del país. Genera también empleos directos e indirectos a millones de personas y contribuye al desarrollo de las regiones donde se encuentran las principales operaciones mineras. Relevancia en la generación de empleo en el país. El sector minero, como se mencionó anteriormente, es uno de los más importantes para la economía peruana. Hay un estimado que se emplea como mínimo 2.000 personas de manera anual y de manera indirecta a más de 1 millón de personas. Este sector ha implementado diversas políticas y programas de responsabilidad social empresarial que han generado empleo y mejoras de calidad de vida de las comunidades cercanas a estos proyectos. Se podría decir que es el sector peruano que genera más empleo anualmente comparado con otros sectores. Contribuye mucho a la economía y a la sociedad en general. A pesar de ello, es necesario que sigan implementando políticas y programas para seguir impulsando este desarrollo para que sea equitativo con otros sectores. Pasamos a principales empresas del sector.
Estas son las top 10 empresas peruanas del sector de minería. Tenemos Antamina, a Cerro Verde, a Barrick, Buenaventura, Glencore, Southern Copper, Milpo, Minshop y Yanacocha. Las principales regiones productoras. Se tiene Arequipa con 19.3% y Moquegua con 16.3% de participación, como los principales productores de cobre. Asimismo, se tiene a La Libertad con 32.7% y Arequipa con 21.6% como productores de oro. Para el zinc se tiene a Ancash con 33.2% de participación, siendo el primero en producir este producto. Se considera que para la plata se tiene la región de Pasco con 20.9% de participación. Cabe resaltar que para el estaño la única región que produce es Puno. Bueno, las principales empresas exportadoras. Se tiene la minera Yanacocha como la principal empresa exportadora de oro, a Soder como la principal empresa exportadora de cobre y molibdeno. También se considera la minera Antamina como la empresa exportadora de cobre, zinc y molibdeno. Las Bambas y Cerro Verde, la principal minera en cuestiones de cobre. Como los principales competidores internacionales, se tiene a BHP como el principal exportador de hierro, cobre, petróleo. Su país de origen es Australia. Cuestión de Río Tinto, su país de origen es Australia. El mineral producido es el hierro, aluminio y cobre. Su ranking es el 73. Glencore, como el país de origen en Suiza, el mineral a producir es cobre, zinc, níquel y carbón, y está en el puesto 195. En cuestión de las principales inversiones extranjeras directas al sector nacional, tenemos que en el 2022 hubo mayor inversión en cuestión de desarrollo y preparación. Después tenemos a la infraestructura, la exploración y el equipamiento minero. Todo es considerado para un mayor funcionamiento en las mineras. En la actualidad, la minería ha logrado aportar alrededor del 10% del PBI y el 60% de las exportaciones del país, y ha generado empleos a más de 200.000 personas. Asimismo, ha traído inversiones extranjeras, lo que ha impulsado el crecimiento económico. Sin embargo, su operatividad tiene un impacto ambiental negativo, tales como la deforestación, la contaminación del agua y la emisión de gases contaminantes, por lo que ha tenido dificultades para mantener relaciones positivas en las comunidades locales que se ven afectadas por sus operaciones. Además, la economía peruana está altamente concentrada en la industria minera, lo que hace que el país y las empresas mineras se expongan a la volatilidad de los precios, y se presenta una dificultad económica y social entre regiones y poblaciones que son y no son mineras. Por el lado de los bloques económicos, tenemos que el TLC Perú-China ha permitido un incremento en las exportaciones de cobre y otros minerales, ya que China es el principal destino de estas. El TLC Perú-Japón, el acuerdo comercial Perú-Corea y el TLC Perú-Panamá han permitido un mayor acceso al mercado japonés, coreano y panameño de metales y minerales. Además, el CAN y la Alianza del Pacífico han permitido el acceso preferencial a los mercados de los países miembros para los productos mineros. Con respecto al análisis FODA del sector minero, podemos destacar que dentro de sus fortalezas está la conectividad e infraestructura para el traslado de sus minerales, al igual que posee inmensas reservas minerales y a nivel mundial su demanda energética es del 6%. Sin embargo, aún hay empresas mineras que están sufriendo para recuperarse del golpe de la pandemia del COVID-19, aunque se estima que se puede beneficiar por el impulso de nuevas tecnologías que puedan beneficiar los ingresos y la operatividad de servicio, ya que existe una fuerte controversia por la contaminación ambiental que generan y se ve golpeada por la incertidumbre del país. En cuanto al análisis del impacto ambiental y social del sector nacional y las posibilidades de un conflicto local, quisiera mencionar que la minería en el Perú representa un 17% del PBI nacional. Es por ello que es uno de los rubros que genera mayores conflictos a nivel nacional. Usualmente este sector afecta directamente a la población ciudadana donde se encuentran las minas, porque tienden las empresas mineras a movilizar a los civiles hacia un espacio donde no intervengan con la mina encontrada o la mina donde se van a explotar estos recursos naturales. No obstante, hay una ley que permite que el 50% de los ingresos de la mina vaya dirigido
a la ciudad donde se está minando. Esta ley se llama el canon minero. Este 50% se divide en 10% para los municipios distritales, 25% para los municipios provinciales, 40% para el municipio departamental y 25% para el gobierno regional. Sin embargo, hay cierta coincidencia en que los departamentos donde se recolecta esta riqueza natural tienden a ser los más pobres y tienen muchos sectores con un alto índice de corrupción. Es por ello que las localidades generan disturbios y se supone a cualquier empresa minera que quiera explotar los recursos naturales. Para el año 2022 se reportaron más de 37 hechos de violencia en protestas hacia organizaciones mineras, logrando que se incremente hasta casi un 50% respecto al 2021. Por otro lado, en septiembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo realizó un informe en el que se presentaron más de 135 conflictos socioambientales en el sur del país, teniendo como principales regiones a Cusco, Purímac y Arequipa, donde se encuentran estos recursos naturales.